Yo creo que cada dificultad que podamos atravesar es una oportunidad para levantar más fuerte nuestra voz, porque si hay algo en lo que la iglesia se caracteriza es en vencer. Diga conmigo, vencer. Entonces toda actitud y todo espíritu de víctima siempre mata al conquistador que llevamos dentro. Y es necesario que cuando se presenta alguna dificultad entendamos que más allá de subyugarnos y de victimizarnos, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que podamos caminar por encima de la dificultad. Y esa es una actitud que pone el Espíritu Santo, pero solamente se activa cuando realmente estamos parados sobre la roca. Estamos pasando por una situación bastante apremiante, difícil, pero la magnitud de las dificultades también nos profetiza la magnitud de nuestras victorias. Dios no nos prometió que nos iba a sacar de las dificultades. Por el contrario, Él dijo que Él sería paz en medio de la tormenta. Él dijo que abriríamos ríos en el medio del sequedal. Entonces no niega la realidad de las dificultades, pero sí nos garantiza la victoria. Y en esa verdad debemos reposar para poder tener un espíritu de conquista. Si no, todo el tiempo vamos a estar quejándonos. Ay, pero ¿por qué será que me va tan difícil? ¿Por qué será que no puedo? Siempre vamos a tener excusas. ¿Por qué no hice algo? No, eso fue por esto y por esto otro. ¿Por qué no pude emprender? No, porque la situación estaba muy difícil. ¿Por qué no pude restaurar mi relación matrimonial o mi familia? ¿Por qué no pude criar a mis hijos? ¿Por qué no pude mantener mi hogar? ¿Por qué no pude salir adelante? ¿Por qué no pude hacer ministerio? Siempre vas a encontrar una excusa cuando el corazón asume una posición de víctima. Pero no estamos aquí para ser víctimas de las dificultades de la vida. Estamos aquí precisamente para mostrar quién es Dios a través de nuestras victorias. Porque si Cristo venció en la cruz, nosotros también vencimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero compartir una palabra Dios puso en mi corazón, que está en Mateo capítulo 14, versículo, delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Verso 25. Y la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Mi pregunta, o una de mis incógnitas cuando yo leía este pasaje, es que si Jesús, que tenía la facultad de leer los pensamientos, de discernir las intenciones del corazón de la gente sin que nadie le dijera nada, no iba a saber que embarcando a los discípulos más adelante los iba a agarrar una tormenta. Imagínense el episodio. Jesús está a la orilla predicando, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, restaurando las personas, dándoles ánimo de que todo va a estar bien. Están a la orilla del mar, necesitan ir al otro lado del lago, y le dice a los discípulos: ya va, vayan ustedes primero, adelántense, yo termino de despedir a la gente, pero vayan ustedes delante. Después que despide a la gente, no sigue a los discípulos, sino que se va a orar. Claramente el Señor quería estar solo, pero no solamente quería estar solo. Yo creo que Jesús estaba consciente de la tormenta. Jesús no fue que se fue a los llanos ni a los Andes de Israel. Jesús estaba allí a la orilla del mar y sabía que había una tormenta. Estaba consciente de que había una tormenta, así como también estaba consciente de que tenía el poder para calmarla. Aún así no lo hizo. Él se fue a orar. Él pasó tiempo con el Padre mientras los discípulos estaban batallando en medio de una tormenta. ¿Por qué razón Jesús no calma la tormenta o simplemente no prevé
a los discípulos de que viene una tormenta? ¿Por qué no les anuncia? Tengan cuidado que, bueno, el discernimiento ahorita mío está bien agudo y creo que viene una tormenta y los puede perjudicar. Pero Jesús nunca les dejó prepararse para una tormenta en ese instante. Al contrario, los empujó hacia el mar y le dijo, vayan. Los embarcó, los montó en la barca y le dijo, vayan. Jesús, vemos más adelante que camina sobre el agua después que termina de orar, pasa tiempo a solas. Los discípulos están desesperados, que no saben qué hacer en medio de la tormenta, pero Jesús camina sobre el agua y se presenta entre los discípulos. No solamente los discípulos ahora tienen miedo de morir, sino que empezaron a gritar desesperadamente porque tenían miedo que la tormenta los ahogara, destruyera la barca, pero también por la aparición de un fantasma. Creían que era un fantasma. Ya el asunto del temor no era solamente una tormenta por factores naturales, sino que también en el espíritu estaban atemorizados, estaban paralizados. Aún así, Jesús, imagínense Jesús caminando sobre el mar. Debe entrar por la orilla, obviamente, y empieza a caminar, a transitar por en medio de la tormenta. Si yo hubiese sido Jesús, yo digo, hay una tormenta y yo envié a los discípulos delante. Lo más lógico es que pare la tormenta para que ellos no teman. Sin embargo, él comenzó a caminar sobre el mar sin parar la tormenta. Jesús, en otras palabras, consciente de que había una tormenta, no quiso calmar la tormenta de inmediato. Más adelante, Jesús llega a los discípulos y les habla. Cuando ya estaban atemorizados, más de uno allí se hubiese hecho pipí del temor, del miedo. Ellos estaban gritando, desesperados porque no podían tener el control de la situación, pero Jesús les habló y les dijo, no teman. Jesús le dijo, no teman. Repito, si yo hubiese sido Jesús y veo a los discípulos en esa condición, están temerosos, que no saben qué hacer, no saben ni siquiera cómo resguardarse, cómo cuidar sus vidas, están asustados, yo hubiese calmado la tormenta y los hubiese ido a abrazar, porque soy demasiado bueno. A veces queremos que Dios piense como nosotros en medio de las tormentas. Tratamos de convencerlo de que nos conviene, de que calme la tormenta, pero Él sabe lo que realmente nos conviene. Jesús llega al encuentro con los discípulos, camina sobre el agua, ve que están asustados, ve la tormenta, ve el temor de ellos, ve la inquietud, ve el afán de ellos, la desesperación, y no calma la tormenta. Por el contrario, cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, manda que yo camine. Y Jesús no dice, sí, ya va Pedrito, pero ya va que la tormenta te puede hundir. Aguántate ahí, tormenta, cálmate, ahora sí Pedro, camina. No, Jesús no calmó la tormenta, sino que hizo que Pedro caminara en medio de la tormenta, que Pedro caminara sobre el mar en medio de la tormenta. Hay tormentas, escuchen, hay tormentas que Dios permite porque piensa mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que una vida de bendición es una vida sin tormenta. Nosotros creemos que una vida en aumento es una vida sin tormentas. Creemos que una vida resguardada por Dios es una vida sin tormentas. Hay una historia que me gusta mucho de un niño que iba siempre con su padre al campo a cortar flores. Pero un día ve una flor que le gusta más de lo normal, que le agrada más de lo normal. Él toma esa flor, la arranca de raíz y la lleva a su casa para cuidarla mejor, porque él suponía que el sol la iba a quemar, que la intemperie le iba a hacer daño y la iba a matar prontamente. Se lleva la flor a la casa, la coloca en un matero, en una meseta, y empieza a cuidarla, a regarla todos los días, a cuidarla, a vigilarla para ver el progreso. Y resulta que de un día para otro la flor va disminuyendo su belleza. La flor
no se adapta al cuidado que el niño le da. Y el niño muy triste le dice al papá: papá, no sé qué pasa, pero la flor se está muriendo. Y el papá le responde: debes llevarla al campo, al lugar donde pertenece. No todo lo que quieres puedes tenerlo bajo tu control. Entonces el niño toma la flor y la lleva al campo nuevamente, con mucho temor de que la flor se vaya a morir. Y resulta que cuando llega al campo hay muchísimas flores como esa y mucho más hermosas que la de él. El tema es que a veces tememos a que lo que poseemos se nos pierda cuando no tenemos el control de muchas cosas. Y eso pasa también con nuestras vidas. Cuando no tenemos el control de ciertas situaciones, tendemos a desesperarnos, tendemos a perder la calma. Los discípulos perdieron la calma porque no sabían qué hacer con la barca. La dificultad, la tormenta era mucho más grande que su capacidad para controlar la barca. A veces las tormentas en nuestra vida son más grandes que nuestra capacidad para controlar nuestra barca. Tendemos a desesperarnos. Pero el episodio de los discípulos en la barca termina de una forma muy hermosa. Y dice la palabra que ellos, cuando Jesús calma la tormenta y entra a la barca, entonces los discípulos creyeron que Él era el Hijo de Dios. En otras palabras, la tormenta de los discípulos en el mar tenía el propósito de hacerles ver quién era Jesús. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? Tenemos conceptos de quién es Jesús, teóricos, religiosos, filosóficos de quién es Jesús. Pero los discípulos necesitaban tener un encuentro personal con Jesús. El cristianismo no es una experiencia colectiva, es una relación personal. Hasta que nosotros tengamos un encuentro con Jesús cara a cara, no sabremos quién es Él. Y por consiguiente, no entenderemos quiénes somos nosotros. Los discípulos pudieron ver quién era Jesús gracias a que Jesús los envió solos a una tormenta, a que dejó que la tormenta surtiera efecto, a que dejó que pudiesen verlo aún en medio de la tormenta sin calmarla, a que pudieron escuchar la voz de Jesús en medio de la tormenta. Jesús, cuando llega y se presenta a los discípulos, como les dije, no llegó calmando la tormenta. Él llegó hablando, diciéndole: no teman, porque yo soy. No teman, porque yo soy. En medio de las tormentas, el problema es que muchas veces no escuchamos lo que Jesús nos está diciendo. Jesús no quiere calmar la tormenta para que tú lo escuches. Jesús quiere que lo escuches en medio de la tormenta. Como nación atravesamos tormentas, como ciudad, como iglesia, como familias, aún como personas atravesamos tormentas. Pero si sabemos que la razón de las tormentas permitidas es para conocer más a Jesús, aprenderemos a tener el gozo que nos impide descontrolarnos, que nos impide desesperarnos. Aprendemos a cultivar en nuestra mente la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es imposible no temer ante la posibilidad de la muerte en medio del mar. Aún así, Jesús les pide lo imposible y les dice: no teman. ¿Por qué no teman? Porque yo soy. No teman porque yo soy. No teman fue la primera frase de Jesús. Lo siguiente no fue calmar la tormenta. No teman, mire cómo yo calmo la tormenta. No, Jesús no hizo eso. Jesús dejó que la tormenta creciera, surtiera su efecto. Y les dijo: no teman, porque yo soy. Es lo que Dios nos está diciendo en medio de toda situación difícil que estamos atravesando. No temas, porque yo soy.
¿Yo soy qué? Yo soy lo que tú necesitas que yo sea oportunamente. Yo soy tu guardador si necesitas que te guarde. Yo soy tu proveedor si necesitas que provea. Yo soy tu paz en medio de la tormenta. Yo soy quien te enseña cuando te confundes. Yo soy a quien tú encuentras cuando realmente buscas lo que necesitas. Yo soy todo lo que tú necesitas que yo sea cuando lo necesitas. Eso fue lo que Jesús trató de decirle a los discípulos en medio de la tormenta. Pedro se hundió porque le creyó al poder de la tormenta y quitó su mirada del poder de Jesús. Hoy vemos mucha gente desesperada en medio de toda esta pandemia. Vemos mucha gente atemorizada, gente que ha perdido la paz. Pero es un momento oportuno para ubicarnos en la barca de los discípulos, para ubicarnos en la barca que visitó Jesús, para ubicarnos en la barca sobre la que Jesús permitió la tormenta. Es un buen momento para que nosotros empecemos a pensar de la manera en que pensaba Jesús ese día. Ese día Jesús sabía que los discípulos lo iban a conocer de una manera diferente. Iglesia, ¿acaso no luchamos para que la gente afuera conozca a Jesús? ¿Acaso no nos esforzamos para que nuestras familias conozcan a Jesús? ¿Acaso no queremos que Venezuela y que Barinas conozca a Jesús? Que Él es todo lo que necesitamos. Trabajamos todos los días para que eso suceda. Invertimos nuestra vida sirviéndole al Señor para que otros lo conozcan. Si la oportunidad es la tormenta, entonces que venga la tormenta, porque sabemos que Él es paz en medio de la tormenta. Sabemos que Él es nuestro escudo y que nuestro galardón será en sobremanera grande. Sabemos que aún en medio de la tormenta podremos caminar sobre el mar, en la tormenta, abrazados de Jesús, mirando a Jesús, conociendo a Jesús. Esta historia se nos relata para que nosotros aprendamos el ejemplo. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que los discípulos dieron. Alguien dijo, aprendemos de lo bien que hacemos las cosas y de lo mal que otros la hacen. Aprendamos de los errores. ¿Por qué el Señor expone a los discípulos? ¿Por qué Dios deja escrito una historia donde los apóstoles flaquearon y no una historia donde los apóstoles cada uno se paró alrededor de la barca y dijeron al norte, al sur, al este, al oeste, cálmese la tormenta, y la tormenta se calmó? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón deja el Señor ver una costura en la fe de los discípulos? Para que nosotros aprendamos que aún teniendo costuras sueltas, costuras rotas, el Señor está a nuestro alcance. El Señor está a un clamor, el Señor está a una mirada, el Señor está a un grito enfocado como el de Pedro. Señor, sálvame porque perezco. Sálvame. Ninguno de los discípulos había gritado, sálvame, Señor. Ninguno de los discípulos, cuando Él dijo, yo soy, calma la tormenta entonces. Porque el problema no era la tormenta. El problema que Jesús quería solventar primero era la dependencia o la independencia de Dios. Ellos estaban desesperados porque dependían de sus propias capacidades para sobrevivir, de su propia sabiduría, de su propia experiencia. Ellos estaban acostumbrados a tener todo bajo control para no temer. Y Jesús dijo, yo voy a hacer que pierdan el control. La tormenta me va a hacer el favor de azotarlos a tal punto que pierdan el control. Y cuando pierdan el control, entonces me conocerán a mí, el que nunca deja de ser, el que nunca se cansa, el que siempre llega a tiempo, el que es oportuno. Entenderán que yo soy todo lo que necesitan, que no necesitan tener todo bajo control,
que lo que necesitan es conocerme a mí. Ese era el enfoque de Jesús. En medio de toda esta situación difícil, entendamos lo que realmente necesitamos. Es necesario ser precavidos. Hablando del virus, es necesario ser precavidos, pero esto va a pasar. Ya el día de mañana desaparece. Encontramos la vacuna, encontramos el antivirus, encontramos la manera de suprimirlo, de erradicarlo, pero puede surgir otra tormenta. Y yo te aseguro que el virus no es la única tormenta que estás atravesando. Hay tormentas de muchas clases. Hay tormentas espirituales donde estás confundido muchas veces. Hay tormentas emocionales donde no sabes qué decisión tomar, donde no sabes qué hacer, si lo que estás sintiendo es lo correcto o no, o simplemente enfocado en algo que es incorrecto, pero lo tienes en el corazón. Hay tormentas mentales, hay pensamientos que no te dejan tranquilo. El temor se apropia de los corazones de la gente. Hay tormentas económicas. Estamos pasando por momentos difíciles donde no sé qué hacer. Me quedé sin trabajo, quebró la empresa, tengo responsabilidades que cubrir. Hay tormentas de todo tipo, pero sin importar la naturaleza de la tormenta, entiende una cosa: no temas porque yo soy, te dice el Señor. No temas porque yo soy. Si no hubiese sido por las tormentas, los discípulos no creen lo que creyeron, que Él era el Hijo de Dios, y no lo aprendieron en las reuniones cuando Jesús les predicaba. Y vaya que Jesús predicaba mucho mejor que nosotros. No hay un mensaje más poderoso y más ungido que el mensaje de Jesús, que el que salía de la propia boca de Jesús. Y los discípulos, yendo a sus reuniones de líderes con Jesús, yendo a las reuniones familiares con Jesús, viendo a Jesús de día y de noche, no habían creído. Yo me imagino que el mensaje era súper impactante. El mensaje de Jesús, ver a Jesús en acción, cómo amaba a la gente, cómo sanaba a los enfermos, cómo trataba a las personas, los proyectos que tenía, la visión de futuro que tenía. Yo me imagino que era una cosa impresionante, impactante caminar con Jesús. Aún así, toda esa maravilla que Jesús hacía sentir no llevó a los discípulos a creer. Fue la tormenta. Lamentablemente hay lecciones que aprendemos solamente equivocándonos. Lamentablemente hay lecciones que aprendemos solamente en las tormentas. Pero bendito sea Dios por el recurso de las tormentas. Las tormentas para los que son de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Ok, las tormentas para ti, para tu vida, vienen con un propósito de que conozcas lo que todavía no has conocido de Jesús. Te repito eso. Las tormentas para los que son de Dios vienen con el propósito de que conozcas lo que aún no sabes de Jesús. ¿Quieres conocer más a Jesús? Sí, pastor, pero no en la tormenta. Yo prefiero que me lo enseñe, que me lo diga, que me lo hable. Yo prefiero venir el domingo a la iglesia y cantar 4 alabanzas. Después de eso usted se tira una prédica, busque al Señor, ore que el Señor lo use. Es más, yo le colaboro y oro por usted para que Dios lo use y me enseñe de Jesús. Así es más fácil. Tienes razón, es más fácil. Pero hay gente que no aprende así. Los apóstoles no aprendieron así. Jesús les dijo: vayan ustedes primero. Yo me imagino a Jesús. Van directo a la quiebra, van directo a la ruina, van directo al proceso, van directo al llanto, van directo al sufrimiento. Pero esta leve tribulación momentánea, esta leve tormenta momentánea, produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el propósito de las tormentas. Producir en ti
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Te aseguro que teniendo a Jesús en tu corazón, viviendo para Él, viviendo en el centro de su voluntad, no tendrías que atravesar tormentas si las tormentas no te enseñan. Dios no se deleita en las tormentas. Dios no se deleita en que nosotros suframos. Por el contrario, a Dios le duele lo que a nosotros nos duele. Pero ¿en qué se deleita Dios? En que podamos conocerle cada día más. Si alguno ha de alabarse, dice la palabra, que sea en esto, en conocer que yo soy Dios. Algo digno de alabanza es algo extraordinario, algo que está por encima de lo ordinario, algo que es mejor de lo común. Eso es algo extraordinario, eso es algo digno de alabanza. Cuando tú ves algo muy hermoso, tú sueltas una alabanza y tú dices, wow, qué hermoso eso. Pudiste ver otras, pero no eran tan bellas como mi esposa. La Biblia dice que la mujer virtuosa es alabada. Y yo cuando la vi, wow, qué hermosa. Es una alabanza. Porque para mí sobresale, igual que usted para su esposo. Como yo sé que yo también sobresalgo, ¿cierto? Pendiente porque estamos en vivo. Okay. Entonces, el tema es que algo digno de alabanza es algo más hermoso, más extraordinario. Es algo que sobresale. Y sabes, la Biblia dice, si alguno ha de alabarse, si alguno va a sobresalir en algo, si alguno va a ser bueno en algo, sea bueno en esto, en conocerme a mí, que yo soy Dios. ¿Quieres conocer más de Dios? El conocer a Dios no es para gente floja, no es para gente que no quiere vivir la vida luchando contra sus adversidades. Conocer a Dios te cuesta. Por eso dice la palabra, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Toma tu cruz cada día. Y tomar la cruz cada día implica cargar un peso que es difícil de llevar, que nos impide caminar cómodamente. Eso es cargar la cruz. Hoy no vamos a cargar una cruz de madera a la espalda, a cuestas, pero sí tenemos que cargar con el hecho de tener que enfrentar tormentas. El tema es que todo el que lleva la cruz en Jesús, todo el que es crucificado juntamente con Jesús, todo el que es resucitado con Jesús, dice la palabra que también goza de la corona de Jesús. Porque si fuiste crucificado con Jesús, si venciste con Jesús, entonces disfrutas de la herencia de Jesús. Es necesario entender que las dificultades tienen el propósito de hacernos mejores hijos. Las dificultades tienen el propósito y el enfoque de hacernos mejores personas, mejores creyentes, mejores hombres y mujeres de Dios. Dejemos de ver las dificultades como alguien que puede derrotarnos. Dejemos de tener una actitud de víctima. No te hagas la víctima. Las víctimas nunca se sobreponen mientras tengan esa actitud. Nosotros no fuimos seleccionados por Dios para ser víctimas del sistema del mundo, para ser víctimas de las enfermedades, para ser víctimas de la economía, para ser víctimas de las dificultades de la vida. Fuimos diseñados por Dios para sobreponernos a cualquier adversidad y demostrar quién es Jesús. Las dificultades que enfrentamos son nuestra oportunidad para mostrar en quién hemos creído. Las dificultades son nuestra oportunidad para que el mundo pueda conocer quién es Jesús. Cuando tú tienes paz en medio de la tormenta, cuando tú caminas sobre el agua,
Cuando pasas la tormenta donde cualquiera se ahoga, pero tú llegas sano y salvo a la orilla, todos te van a preguntar qué pasó. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo lo mordió una serpiente? Dice la palabra que los nativos esperaban que muriera inmediatamente. La serpiente era muy venenosa, picaba a la gente y la gente moría inmediatamente. El apóstol Pablo no, lo mordió la serpiente, toma la serpiente y la tira al fuego. ¿Quién murió? La serpiente. Tu tormenta está destinada a morir. No eres la víctima solo porque picó primero, solo porque mordió primero. No eres la víctima. Toma la serpiente por la cabeza, tírala en el fuego y confía en que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. No seamos transmisores de un mensaje desesperante, de un mensaje negativo. Nuestro mensaje no es de crisis, nuestro mensaje es de victoria, porque si Él venció, nosotros también vencimos. Él ganó, nosotros también ganamos. Ese es nuestro mensaje. Te insto a que podamos ser transmisores de ese mensaje en medio de esta dificultad. Todo lo que vayas a hablar, las conversaciones de las que participes, habla de que hay un Jesús que tiene un propósito con muchas de las tormentas que atravesamos. Ora en función a eso. Habla con Dios. Háblale de tus tormentas. Dale gracias y dile que estás dispuesto a cargar tu cruz todos los días, porque todos los días quieres conocerle más, quieres conocerle mejor. Esa es la actitud. Recuerdo cuando mi esposa y yo, el pastor Víctor, nuestro pastor, nos dice, en una reunión de liderazgo creíamos que íbamos a planificar cosas de la iglesia y él llega y dice, disculpen la tardanza, lo que pasa es que estaba terminando el plan y el plan es este: dentro de 3 meses cada pastor, y mencionó a los pastores, deben salir a fundar su propia congregación, deben buscar un local donde congregarse y hacer los preparativos para que puedan iniciar la iglesia. Y yo literal, Señor, sálvame que me hundo. Esperaba era sentir la mano de Jesús. En ese momento nos cayó como un balde de agua fría. No esperábamos, estábamos muy cómodos, muy bien en la central, con butacas reclinables, con su pantalla, todo aire acondicionado. Tú llegabas y estaba todo limpio, no tenías que pagar alquiler, no tenías que comprar el sonido, nada, no tenías ningún tipo de responsabilidades con el local porque la estructura ya estaba lista y funcionaba. Sin embargo, el pastor dice, dentro de 3 meses deben salir. Si alguno quiere salir antes, simplemente me dice en privado, se reúne conmigo y hacemos los preparativos y lo enviamos. Mi esposa y yo llegamos a la casa, lo pensamos, lo hablamos, estamos asombrados. Inmediatamente yo le digo, amor, vamos a hablar ya con el pastor, pero todavía faltan 3 meses. Tenemos 3 meses de gracia, vamos a trabajar. Y mi actitud fue la siguiente, y la de ella también. Dijimos, no vamos a esperar los 3 meses. En 3 meses no vamos a alcanzar mucho estando aquí. Pero si nos incomodamos, si nos metemos rápido, mar adentro, si nos metemos en la tormenta, lo más seguro es que Jesús llegue caminando, que nos diga, no tema, que yo soy lo que ustedes necesitan que yo sea. Mi esposa dice, amén. Vamos, esa misma semana fuimos y hablamos con el pastor y decidimos salir a nuestra tormenta. Yo deseaba esa tormenta, no por el sufrimiento que tendría en medio de ella, sino por la victoria de ver una iglesia como lo que hoy vemos.
sino por la victoria de tener un impacto como el que hemos tenido hasta ahora, donde vemos cientos de familias acercarse a Jesús. No le temas a la tormenta. Si tienes que cargar tu cruz y ese día está más pesada, hazlo. No vas a estar solo. No vas a estar solo. Isaías 41:10 te dice: no temas nuevamente. No temas. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que a veces te mete en tormentas para que me conozcas. Te esfuerzo. Hago que des más de lo que crees que puedes dar. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si crees que la vida te exige demasiado, recuerda esto: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y si te exijo es porque creo que puedes dar. No temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escucha, siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Te voy a mantener. Yo estaré contigo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi brazo te va a sostener. Como lo hice con Pedro. Pedro se hundió y la diestra de Jesús lo levantó. Eso es lo que Dios está haciendo contigo y con tu casa hoy. La diestra de Dios te sostiene en el día malo. Pero no temas, no temas, porque la tormenta no viene para destruirte, sino para que lo conozcas más y al mismo tiempo sepas que eres capaz de cosas más grandes de las que creías. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a enfrentar cada día con valentía? Que la osadía se apropie de nuestro corazón. Que seamos audaces para tomar decisiones y para no temer cuando venga el día malo. Quiero terminar con este versículo o con este capítulo. El Salmo 46 dice lo siguiente. Quiero que leamos algunos versículos. Verso 1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Es nuestro refugio, es nuestro lugar de escondite y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, diga conmigo, no temeremos. Aunque la tierra sufra cambios, pandemia, aunque la tierra cambie, aunque el planeta se vuelva cuadrado o se desmorone, aunque la tierra sufra cambios, no temeremos. Y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no temeremos. Versículo 6 dice lo siguiente: bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, y el Señor dio su voz, y la tierra se derritió. Verso 7: el Señor de los ejércitos está con nosotros, está con nosotros, está con nosotros. Y nuestro baluarte, es decir, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra protección, es el Dios de Jacob. No es cualquier cosa. No son tus capacidades, no son tus fortalezas, no es tu inmunidad ante el virus. Esa no es tu fortaleza. Nuestra fortaleza, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Versículo 10, mira lo que dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Viene la tormenta, los montes se trasladan a la mar, la tierra cambia, todo tiembla alrededor. No teman y estén quietos y véanme obrar en sus vidas. Véanme mantenerlos a salvo. Véanme proveerles. Véanme ser Dios.
Exaltado seré entre las naciones. Eso es lo que queremos, ¿no? Exaltado seré en toda la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Ese es nuestro destino, estar resguardados en la presencia de Dios, mientras junto con Él, sin temer, descansando en su presencia, luchando las tormentas, confiando en las victorias, podemos ver que Él es exaltado en las naciones. Todo lo que estamos pasando tiene un propósito, que Dios sea glorificado, pero Dios será glorificado a través de los que creen. ¿Cuántos creen? Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido que tu palabra aliente nuestro corazón y nos llene de valentía, de osadía, que seamos personas audaces para transmitir el mensaje de esperanza. Hoy se quiebra todo temor en el nombre de Jesús.